Además de las aplicaciones en geometría, como el cálculo de áreas, de volúmenes, de longitudes y de superficies que les he explicado en videos pasados, la integral es muy importante en prácticamente cualquier área de conocimiento, sobre todo en ciencias, porque su uso nos permite calcular y conocer diferentes cantidades o resolver problemas de, digamos, de la vida cotidiana en estos campos. Una de las aplicaciones más básicas que tiene la integral en ciencias básicas es el movimiento rectilíneo. Como recordarán, la fórmula de velocidad implica medir eh, dos conceptos, la distancia y el tiempo. Pero la distancia podemos verlo como el cambio entre dos posiciones, ¿no? La posición final y la posición inicial. Y el tiempo también podemos verlo como la diferencia entre el tiempo en el que se alcanza la posición final menos el tiempo en el que uno estaba en la posición inicial. De manera que lo podemos ver como diferencias delta x sobre delta t. De aquí podemos bajar delta x siempre y cuando la velocidad esté en función del tiempo. Y podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, la definición también del límite. De manera que podemos decir que la posición x en cualquier momento va a ser la integral desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 de la función de velocidad por la diferencial de tiempo. Y luego entonces podemos calcular distancias o posiciones a partir de esta integral. Pero también hay que recordar que la aceleración también se definía como la velocidad final menos la velocidad inicial entre la diferencia de tiempo. De manera que podemos aplicarle un proceso similar y vamos a tener que la velocidad podemos calcularla a partir de una función de aceleración que esté en términos del tiempo por la diferencial del tiempo. ¿Okay? Por comodidad, aquí estoy usando las integrales definidas. Sin embargo, es muy común utilizar integrales indefinidas y alguna condición inicial que nos permita calcular la constante de integración. Entonces, con estas dos integrales podemos calcular tanto la velocidad como la distancia que recorre un objeto al moverse. Otra aplicación importante y que es muy útil en el campo de las ciencias biológicas es el crecimiento demográfico. Nosotros podemos ver un cambio en el número de individuos de una población, o población final menos población inicial, y esto puede estar en función de dos diferentes tiempos, ¿ok? Normalmente una población cuando tiene suficientes recursos y está ubicada en un lugar pues propicio, el número de individuos de una población tiende a aumentar. De manera que la diferencia, o más bien la razón entre este aumento y el tiempo que le toma llegar a ese aumento, se conoce como la velocidad de crecimiento. ¿Okay? Y si esta velocidad de crecimiento también está en función de t, pues podemos decir que podemos calcular cuál es la población, o el cambio de la población, usando esta función y multiplicando por la diferencial de t. Que al aplicar el teorema fundamental del cálculo, entonces podemos calcular la población o el número de individuos en cualquier tiempo a partir de la integral de la velocidad de crecimiento por la diferencial de tiempo. ¿Okay? Y esto pues, nos va a permitir conocer en cualquier momento cuántos individuos nuevos se están agregando. Es importante mencionar que este es uno de los modelos más básicos de crecimiento poblacional. Va a depender mucho de la función o de la forma que tenga la función de la velocidad de crecimiento. Sin embargo, tal vez en futuros cursos ustedes puedan ver otros modelos más avanzados como crecimiento exponencial y crecimiento
Es logarítmico logístico, este tipo de crecimiento, o crecimientos de diferentes grados, ¿no? De, de órdenes de magnitud. Entonces, esta función de la velocidad puede ser tan simple o tan compleja como sea necesaria para aplicarla a la población objetivo. Y entonces, de aquí va a depender mucho la forma que va a obtener la, pues, la integral, ¿no? Y si es necesario a lo mejor hacer algún otro tratamiento. Bueno, eso lo van a ver seguramente en alguna de las UEAs respectivas. Otra aplicación que podemos dar como ejemplo, que es bastante común, es el cálculo del trabajo y la fuerza. Como ustedes saben, la fórmula básica para calcular el trabajo es multiplicar la fuerza por la diferencia de posición o la distancia en la que se aplica esa fuerza. La mayoría de los problemas cuando se está iniciando en ciencias, pues implican que la fuerza es constante. Se aplica una fuerza de 3 newtons, se aplica una fuerza de 12 newtons, ¿no? Sin embargo, esta es una simplificación que puede ser mucho más compleja en la vida real, ya que es posible que la fuerza varíe en función de la distancia. No es común que se aplique la misma fuerza a lo largo del movimiento. Esta fuerza puede variar. Si nosotros tenemos esta fuerza como una función de la posición, estoy escribiendo error, esto debe ser delta x, como una función de la posición, pues entonces podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo y podemos calcular fácilmente el trabajo realizado como la integral de una posición 1 hacia una posición 2 de la función de fuerza por la diferencial de ella. En esta función de fuerza puede estar determinada por amplias leyes. Dentro de las más comunes se encuentra la ley de Hooke, que es la que se usa para resortes, donde la fuerza es igual a una constante del resorte por la distancia. Pero también podríamos hablar de la ley de Newton de la gravitación universal, donde la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas de los objetos de los que se busca la fuerza de atracción gravitacional entre la distancia que los separa al cuadrado. Y también puede estar determinada por ejemplo, la fuerza electrostática o fuerza de atracción o repulsión eléctrica, que está dada por la ley de Coulomb, donde tenemos una constante de Coulomb por el producto de las cargas entre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, solo son algunos ejemplos de las funciones que pueden determinar la fuerza. Siempre es importante pues conocer cuál es la que más nos conviene, porque acuérdense igual qué tipo de fuerza queremos trabajar, porque la fuerza puede ser el peso, que solo es la masa por la gravedad. También la fuerza puede tener, digamos, muchas otras expresiones, dependiendo, por ejemplo, se puede hacer la fuerza magnética, que no es multiplicada por el campo magnético, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta nada más antes de aplicar la fórmula del trabajo, qué fuerza, de qué fuerza se está hablando. Esos son solo algunos ejemplos, ya que en el futuro de sus estudios van a encontrarse con que la técnica de integración es prácticamente ubicua en cualquier área que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, en química se pueden calcular las velocidades de consumo de reactivos o de aparición de productos, digamos, las científicas químicas. También se puede calcular la productividad de reactores, por ejemplo, o fermentaciones. Como les digo, los crecimientos y cultivos bacterianos también pueden eh, tener modelos de alta complejidad que se pueden resolver con la integración, ya sea analítica o numérica. En el área de ingeniería, pues está el cálculo de centroides, de masas, de puntos de inercia,
muy útiles en ingeniería civil. También se puede integrar la densidad o la presión que van a soportar edificios. Entonces, puede ser extremadamente útil conocer estas fórmulas cuando uno está trabajando en estas áreas. Incluso en las ciencias sociales se puede aplicar y en la geografía. En la geografía es muy útil porque nos permite, por ejemplo, incrementar la complejidad de los cálculos de área y, por ejemplo, podemos aproximar las superficies, por ejemplo, de los países o de los estados por medio de técnicas avanzadas de cálculo integral. En las ciencias sociales podríamos estar hablando de ejemplos, no se me ocurre ninguno en este momento. Bueno, vamos a pasar a estadística. Si ustedes recordarán, o si no han tomado estadística, lo van a ver. Hay muchas distribuciones de probabilidades y estadísticas que se pueden dar. Por ejemplo, la T-Student, la phi cuadrada, la distribución normal. Esas áreas que se encuentran, digamos, bajo la curva de distribución de estas probabilidades, pues pueden ser obtenidas por medio de la integral, y esto nos va a dar de la probabilidad del éxito o fracaso de algún fenómeno que se esté. Como les digo, prácticamente en cualquier área, economía, también es muy útil, van a encontrar fórmulas de integración. Entonces, ahora sí que estas técnicas que hemos estudiado hasta ahora son muy útiles y les van a servir prácticamente el resto de su carrera profesional. Aquí tengo la bibliografía, como siempre, las páginas en las que pueden estudiar un poco más. Y los veo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.